Estamos grabando la sesión y vamos a empezar en un minuto. Mientras tanto, tienes las instrucciones en la pantalla. Son las instrucciones para acceder a la interpretación. Pueden seleccionar el icono de interpretación en la parte baja de la pantalla. Además, también pueden seleccionar silenciar el audio original para que así escuchen únicamente español o inglés. Mike, si cree que en algún momento va a tener que compartir algo, voy a nombrarle co-host o coanfitrión. Bueno, acabo de hacerlo. Muchas gracias. Vamos a ver. Voy a esperar un minutito más porque puede que haya personas que se estén uniendo ahora y después empezaremos con las presentaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de empezar oficialmente? Pueden coger sus tazas de té, de café, cerveza si lo desean, si prefieren. Es muy tarde para un café y es muy pronto para una cerveza. Bueno, teniendo en cuenta la situación del agua, a lo mejor podemos optar por tequila. Ah, pues cierto. Sí, he escuchado que en el oeste pues se está cultivando lo que se utiliza para producir el tequila. Bueno, incluso quizás mezcal. Lo dejamos aquí. Estamos grabando la sesión, así que vamos a empezar oficialmente. Bienvenidos y bienvenidas a todos a otra sesión de Coffee Break del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Para las personas que se están uniendo ahora, tenemos instrucciones logísticas. Tenemos disponibles los servicios de traducción. Para acceder a ellos, pueden hacer clic en la parte baja de su pantalla en el icono Globo del Mundo, Interpretación, y allí seleccionar su idioma de preferencia. Además, también pueden silenciar el audio original para no escuchar dos idiomas al mismo tiempo. Así solo escucharán o inglés o español, el idioma que seleccionen. Tenemos hoy una sesión de Coffee Break bastante candente. Se llama el Plan de Contingencia ante la sequía del río Colorado, implicaciones binacionales. Sabemos que es una conversación muy adecuada en este momento y sabemos que es el año donde pues se va a hablar sobre esto, al menos en los informes. Sabemos que los niveles de pues ya están llegando a ese umbral. Por lo tanto, va a haber diferentes decisiones e intervenciones federales en este caso, sobre todo en cuanto a los niveles del lago Med. Me gustaría darle las gracias a nuestros sponsors. Me gustaría dar las gracias al Centro de Investigación de Recursos Hídricos de Arizona, al Instituto de Recursos Hídricos de Texas, la Universidad de Texas en Austin, el Banco de Desarrollo de Norteamérica, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, el Instituto de Recursos Hídricos de California y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Gracias a todo su apoyo podemos organizar este tipo de sesiones, así que muchísimas gracias por patrocinarnos y por permitir que tengamos estas conversaciones con la audiencia binacional. Y con esto le voy a pasar la palabra a Raquel para que presente a nuestros y nuestras panelistas. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Vamos a tener otra maravillosa serie de nuestros eventos de Coffee Break y hoy tenemos a unos panelistas de primera. En primer lugar, contamos con Jack Smith, que es director del Centro de Estudios del Río Colorado en la Universidad Estatal de Utah. Jack es director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah. Es catedrático emérito de la Cátedra Janet Finnetti Lawson de Estudios del Río Colorado y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al estudio del Río Colorado y al desarrollo de estrategias para mejorar su gestión. Entre 2011 y 2014 ocupó el cargo de director del Centro de Investigación y Seguimiento del Gran Cañón del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bienvenido, Jackie. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nuestra siguiente panelista es Gina Gilson.
Es investigadora postdoctoral en la Universidad de Nevada, Reno. Y además también va a incorporarse como profesora adjunta de la política medioambiental y de recursos naturales en la Universidad Estatal de Utah. Su investigación se centra en la gobernanza del agua en el oeste de Estados Unidos, con especial atención a los procesos de toma de decisiones y a cómo se representan los diferentes valores y perspectivas. Tiene un doctorado y un máster en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y una licenciatura en Biología y Ciencias Ambientales por la Universidad de Creighton en su estado natal, Nebraska. Bienvenida, Gina. Gracias. Además, también tenemos a Michael Seiner, que es director general del Sonoran Institute. Se incorporó al Sonoran Institute en octubre de 2020. Cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de colaboraciones galardonadas para organizaciones internacionales, entre ellas The Nature Conservancy, Dow Jones Co. y Bureau Money. Antes trabajó durante más de 2 décadas como periodista económico en América y dio el salto de redactor jefe al propietario de la revista de negocios Latin Trade con sede en Miami. Mike estudió economía en la Universidad de Tufts y habla inglés, español y portugués con fluidez. Mike, su esposa, la artista y fotógrafa Eugenia Vargas Pereira y su perro Batuco disfrutan del senderismo, los viajes y la cocina. Bienvenido, Mike. Muchas gracias. Me gustaría hacerles un recordatorio. Como bien sabrán, siempre les pedimos que apoyen a la resiliencia hídrica donando al Foro Permanente de Aguas Binacionales utilizando este código QR. Gracias a sus donaciones podemos seguir trabajando y podemos seguir organizando estas series de eventos. Y sin más dilación, te voy a devolver la palabra, Rosario. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Gina, Mike y Jack, por unirse a la sesión del día de hoy para hablar de este tema tan sensible y tan candente. Así que me gustaría un poco establecer las bases, en qué punto nos encontramos ahora mismo. Cuando hablamos de la renegociación, el plan de contingencia de los 7 estados de la cuenca del río Colorado. Como bien sabemos, hay muchas noticias, muchos informes, muchas opiniones, mucha desinformación. Hay demasiada información. Entonces, para que la audiencia entienda qué es lo que está ocurriendo con el plan de contingencia, me gustaría que nos explicasen desde su experiencia, desde sus perspectivas, qué se puede esperar de los acuerdos este año. Y si les parece bien, voy a empezar con Gina, porque si, las mujeres primero, me encanta eso de las mujeres primero. Sí. Pues me gustaría clarificar algo para empezar sobre qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora se están renegociando los planes de operativos para toda la cuenca del río Colorado. Y el plan de contingencia se refiere a un acuerdo que se firmó en 2019 y fue el primer lugar en el que todos los estados tuvieron un acuerdo de compartir en caso de escasez. Esto fue en 2000, hace unos años, ha habido diferentes acuerdos y ahora mismo estamos esperando para ver hacia dónde están yendo las cosas. Los estados no han cumplido con algunos de los plazos establecidos por el gobierno federal, lo cual dictaba cuándo tenían que llegar a un acuerdo. Entonces, ahora mismo no hay ningún tipo de expectativa per se o no sabemos si los estados van a llegar a un acuerdo. Cuando pues, se habla de los planes de contingencia, vemos que pues hay diferentes propuestas de los gobiernos, del gobierno federal, diferentes propuestas de los diferentes estados. Y lo que ocurre es que estamos viendo acciones más drásticas de la parte del gobierno federal. En el pasado escuchábamos hablar del lago Mead y ahora sobre todo escuchamos hablar también del lago Powell, porque según las proyecciones, el lago Powell iba a tener menos cantidad de agua. Y esto es muy importante tanto para asegurar que el agua pueda pasar a la parte baja del río como hacia arriba, hacia
el embalse del río Colorado. Entonces, el gobierno federal también está liberando agua de la parte alta del río, están reduciendo la cantidad de agua que está saliendo y esto tiene repercusiones en cuanto a la cantidad de agua que ha pasado el punto de medida y se dice que es inferior a lo que se tiene que garantizar en el río Colorado, que es el acuerdo original. Entonces, estamos viendo un riesgo de litigación, pero al mismo tiempo no vemos ningún tipo de acuerdo para los estados de la cuenca. La verdad es que en las últimas semanas ha habido algunos desarrollos, ha habido diferentes liberaciones para el lago Powell y con los planes de contingencia que se firmaron en 2019 vimos que había un alto riesgo que hizo que las personas colaborasen, que estuviesen dispuestas a comprometerse de formas en las que no estaban dispuestos a hacerlos antes. En 2019, California se puso de acuerdo para pues hacer algunos recortes en caso de escasez. Así que bueno, pues esta es la situación en la que estamos ahora mismo y vamos a ver si esto va a estimular la cooperación o no. Pero en el momento lo único que estamos haciendo es esperar y chequear los boletines informativos para ver cuáles son las últimas noticias. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias. Vemos que también tenemos que pensar en la energía. Mike, quiere ir ahora? Dina, muchísimas gracias por esta visión general de la situación a la que se enfrenta el río Colorado. Yo creo que podemos decir que ha sido una gran experiencia, por decirlo de alguna manera. Para las personas que se están uniendo a la telenovela, pues hay episodios nuevos todo el tiempo y con esto no pretendo hacer bromas. Creo que estamos llegando a una situación en la que los gobiernos, es decir, los gobiernos estatales y los gobiernos federales están haciendo lo mejor que pueden para intentar buscar una forma para avanzar. Y los elementos son los mismos que nos han llegado hasta aquí: colaboración, flexibilidad y compartir la responsabilidad en la cuenca. Esto ha sido uno de los principales elementos de la cuenca del río Colorado. Es decir, hay personas que han conseguido trabajar de forma conjunta durante décadas y esto es algo maravilloso teniendo en cuenta que el agua es vital. Y lo que ha cambiado en cuanto a lo que está ocurriendo ahora es que ahora es la naturaleza quien establece el ritmo. Antes estábamos hablando de cuánta agua podía llegar a cada lugar debido a los derechos, a los acres por pie, y la naturaleza nos está diciendo, bueno, es que pueden decidir lo que quieran, pero yo voy a hacer lo que quiera dependiendo de la cantidad de agua que yo voy a liberar. Entonces tenemos que tener en cuenta también la hidrología y con el respeto al Estado, al Gobierno Federal de México, las naciones tribales, ahora estamos en este momento. Entonces, como Gina ha dicho, en 2019 fue un momento de test para decir, a lo mejor no va a haber suficiente agua y pues tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer un análisis, vamos a ver cómo el lago Med, el lago Powell van a tener una disminución de agua y Gina también ha mencionado otro punto. Vamos a tener un problema con la energía. Las personas no van a tener suficiente energía y si no hacemos nada, pues vamos a tener el Gran Cañón que no va a tener ningún tipo de agua llegando hasta el final. Y esto, pues pueden pensar que es algo extremista, pero al final tenemos que ver si podemos encontrar una forma de salir de esto. Por otra parte, los acuerdos sostenibles, como he mencionado, sí que han sido posibles en el pasado y para eso necesitamos los estados, las naciones tribales, los usuarios de agua de México, las partes interesadas medioambientales, todo el mundo que trabaje de forma conjunta para reducir los flujos. Vamos a pasar de utilizar respuestas de escasez a corto plazo a una gestión adaptativa a largo plazo. Así que, bueno, ese es el principio real. Creo que tenemos que pensar en que los ríos sanos van a ir de la mano de comunidades sanas. Y tenemos que ver todavía cómo vamos a poder gestionar todos estos desafíos. Tenemos que pensar en las estructuras de las políticas, los derechos que tienen las personas al agua, etcétera. Todo esto va a limitar la habilidad que tenemos, la forma en la que hemos estado gestionando el agua del río Colorado. Pero
como he dicho, la naturaleza va a decir, no me importan las normas que tengan, voy a hacer lo que me dé la gana porque yo cada vez tengo menos agua y esta es la forma como va a evolucionar. Jack, ¿qué piensa? Muchas gracias, Jack. ¿Qué es lo que opina? Bueno, es difícil añadir algo a esto, ¿no? Ambos han hecho un análisis exhaustivo, así que voy a intentar solidificar un par de puntos de los que Gina y Mark hablaban. Lo primero que me gustaría decir es que, al menos bajo mi punto de vista, hay dos crisis diferentes. Una es la incapacidad de los estados base de, en los Estados Unidos de alcanzar un acuerdo. Y esto lleva sucediendo muchos años. Tiene que haber una solución comprensiva que se implemente para finales de año. Y esto lo llevamos sabiendo. Sabemos de esta fecha límite desde hace años y básicamente no hemos hecho ningún avance en esta administración binacional. También hemos hecho muy pocos progresos con esta administración y esto está llamando la atención de todas las personas. La administración sacó un documento con muchísimo impacto en la gestión del agua y lo importante es que en el IRS las alternativas que proponían se encontró que ninguna de las alternativas funcionaba en escenarios de sequía y sequía intensa, que es el punto en el que estamos. Así que esto proponía distintas alternativas y ninguna funcionaba. Esto es un problema. El segundo punto que me gustaría aclarar aquí es que esto es lo que lleva llamando la atención de los medios durante años. Unos pocos de nosotros hemos estado leyéndonos e informándonos los últimos 2 años para intentar que los abogados paren estas negociaciones porque tenemos una crisis del agua a día de hoy y esto se nos está presentando cara a cara. Se ignoró convenientemente, todo el mundo pensó que iba a desaparecer, todo el mundo esperó que íbamos a tener una escorrentía, pero no pasó. Y ahora tenemos una crisis del agua. Y también tenemos una crisis de negociación política. Y el problema es que la crisis real de agua constriñe lo que son las opciones políticas. Porque cuando estás contra la pared, tienes que gestionar el sistema desde la perspectiva y la mentalidad de estar en una crisis. Así que estos dos problemas eran independientes y ahora se han unido. Pero en los últimos años, muchos de nosotros, alejados, estamos advirtiendo sobre esto. Otra cosa que me gustaría aclarar es que a día de hoy, por esta crisis del agua, el gobierno federal ha decidido tomar cartas en el asunto para proteger las estructuras y no les importa si hay una crisis de la negociación política porque van a tomar decisiones. Han tomado la decisión de aumentar las presas y esta ha sido una medida que va en contra de las medidas que los estados habían aprobado y están arriesgando así la litigación en Arizona al reducir las liberaciones. Y bien, si Arizona quiere demandar por este umbral, perfecto. Ninguna corte va a intervenir
por esta amenaza a las estructuras. Así que tenemos este precedente de lo que va a acontecer y cuánto intervendrá el gobierno federal. Por último, tenemos este esfuerzo intermitente de los grupos que dicen que tenemos que intervenir y cuáles son las propuestas. Hace unas semanas, los estados de la Cuenca Baja presentaron una propuesta. Este es en el punto en el que nos encontramos, pero incluso si no alcanzamos un acuerdo político, tenemos una crisis del agua real y tenemos que lidiar con esto. Ahí va. Bien. Muchas gracias, Jack. Es como vivir en dimensiones paralelas, ¿no? Con un mismo problema. Así que bueno, pasando a al siguiente punto, a la siguiente ronda del panel, y si tienen, conociendo lo que conocen, y si tuvieran una bola de cristal, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente factible en ambos términos, ¿no? ¿Qué es factible? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque vamos a ver algo pronto, ¿no? Según lo que venimos requiriendo. ¿Cuáles son los escenarios más factibles? Y voy a empezar con Megan. Bueno, me gustaría que alguien más tomara la palabra, pero bueno, no voy a hablar de una varita mágica porque creo que probablemente Mike y Jack pueden tener mejores ideas. Pero bajo mi punto de vista, lo que para mí es realista, lo que puedes pasar y lo que podemos hacer, porque mucho de lo que escuchamos son estas negociaciones a gran escala que están teniendo los estados y depende de unos principios. Tenemos también negociaciones, los políticos y distintos filtros que tienen que pasar las partes interesadas y posturas que no son tan basadas en la realidad de las personas que vivimos en las cuencas. También estos distintos acuerdos que van como poniendo parches y no solucionando el problema. Pero creo que, mientras tanto, los estados deberían trabajar en distintos frentes, deberían adaptarse a vivir con menos agua dentro de sus fronteras del estado. Hemos visto cierto éxito en distintas ciudades. Las ciudades utilizan estos derechos junior del agua y tienen distintas estructuras como conductuales para intentar que las personas utilicen menos el agua. Así que en esta cuenca del río Colorado hemos visto estas iniciativas. En las últimas semanas ha habido noticias sobre Arizona en las que han tomado medidas para, para intentar pensar lo que harían si no tuviesen tanta reserva de agua. Entonces vemos que esta gobernanza del agua es importante. Tenemos también que las personas necesitan usar el agua de una manera más eficiente, pero sin embargo no es lo que el sistema necesita. Hay una paradoja, ¿no? Que utilizar este sistema de irrigación del agua aumenta el consumo del agua en general, porque en lugar de tener estos sistemas ineficientes del sistema, que pueden ser beneficiosos para el medio ambiente, estamos utilizando pequeñas trampas. Y por último, estos esfuerzos por utilizar el agua de manera eficaz no tienen un impacto real en nuestro uso del agua. Entonces, creo que intentar usar menos el agua, Utah ha estado liderando esto con un proyecto piloto y estos proyectos de demanda del agua serán importantes en los siguientes pasos. Y en esta cuenca del río Colorado hoy escuchamos sobre estos proyectos a nivel federal. Estaba leyendo un informe que se publicó hace 3 años por la Universidad de Wyoming. Era una encuesta sobre el consumo del agua en las cuencas altas y bajas y preguntaban sobre cómo este proyecto de demanda surtiría. El 73% decían que querían el control local.
y pensaban que si el control fuese federal, la respuesta sería un poco variada por parte de los usuarios. Así que creo que hay mucho que pueden hacer en cuanto al apoyo de irrigación en las distintas localidades y debemos pensar cómo reducir así el agua que utilizamos. Y también la agricultura. Mike, ¿qué le dice su intuición potencialmente? ¿Cuáles son estos escenarios factibles? Bueno, he estado pensando sobre lo que Gina decía y perdón por interrumpir. Es algo similar si pensamos en que la conservación ya no es una opción. Debemos pensar en el reuso del agua, la sostenibilidad, planificar a largo plazo sobre el flujo del agua y todo esto forma parte de un conjunto de toma de decisiones con el gobierno de México, de Estados Unidos y de las comunidades tribales. Es un proceso que, de reducir el consumo per cápita y ha sido una historia menos favorable en el sentido de que son más eficientes con el agua, pero no está reduciendo el uso del agua. Así que creo que esto es parte de la dinámica que veremos. Una de las cosas que se traerá a la mesa es que las ciudades acumulan el poder político y los agricultores han tenido estos derechos del agua prioritarios y vemos que esta disputa de poder tendrá que llegar a algún punto. En algún punto las ciudades pasarán a las zonas rurales y tendrán que ceder este uso, tendrán que decidir si va a las montañas o si se tendrá en los embalses. Y esto es lo que se plantea en la historia de la cuenca del río Colorado. Veremos cómo se desarrolla y creo que esto pondrá presión en los derechos legales de cómo los ciudadanos usan el agua, de cómo deberían usarla, de qué derechos tienen y todo esto se intensificará rápidamente y tendremos una transición en cuanto al uso del agua y cómo se utiliza ahora, basándose en la escasez. Esto es lo que impulsa toda esta narrativa. Desde esta perspectiva, trabajamos a nivel local, trabajamos con la conservación local de las comunidades, les ayudamos a ser más resilientes y usar menos agua. Bajo nuestra opinión, esta es la manera de actuar. Lamentablemente, no podemos esperar que el gobierno federal o el gobierno local venga a socorrernos. Las comunidades no tendrán esta suerte, no tendrán recursos, no tendrán ayuda. Entonces, tenemos un programa en el que nosotros tenemos un gran éxito ayudando a las comunidades a llegar al punto en el que deban estar. Y hemos descubierto que esta es una estrategia subregional. Podemos aunar a las comunidades y suplir su necesidad del agua y cómo hacer que las distintas partes colaboren. A veces también tenemos este consumo del agua y esta propiedad del agua que pueden llegar a compartirla. Las personas llevan años esperando que esto se solucione mágicamente. Creo que la demografía también juega un papel porque las personas que trabajan en el ámbito de la agricultura están envejeciendo y los jóvenes no quieren ser agricultores, pero todos estos cambios conllevan tiempo y debemos empezar a trabajar ya. Y bajo mi punto de vista, debemos definir la acción local para construir la resiliencia. Y aquí es donde vemos esta transformación más optimista respecto al futuro. Bien, gracias Mike. Ahora Jack. Jack, Pues muy bien.
Yo voy a intentar ser un poquito más específico y voy a hablar en lo inmediato y a largo plazo. En lo inmediato, tenemos que pensar en cuáles van a ser los principales problemas a la hora de negociar un acuerdo a largo plazo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Los estados que se encuentran en la parte alta de la cuenca tienen que ponerse de acuerdo para reducir su uso del agua de forma obligatoria. A día de hoy se están negando a hacerlo. A día de hoy los estados de la cuenca alta dicen estamos utilizando la mitad de lo que utilizan los estados de la cuenca baja y no queremos comprometernos a reducir nuestro uso. Podemos entender la lógica de esto. Y los estados de la cuenca baja nos dicen, ¿están locos? 20 millones de las 40 millones de personas que dependen del río Colorado viven en California. Tenemos las economías más grandes. Entonces no podemos recortar tanto el uso de agua. No vamos a lograr un acuerdo a no ser que los estados de la cuenca baja estén de acuerdo para llevar a cabo esa reducción de agua, pero a día de hoy no quieren hacerlo. ¿Hay alguna forma de lograrlo? Pues yo no creo que seamos capaces de hacerlo sin un acuerdo. Eso es lo que puedo decirles en cuanto al inmediato. Hablemos ahora del acuerdo a largo plazo, de los cambios a largo plazo. Y me gustaría especificar un poquito más cuando utilizamos la palabra de la agricultura. 55% del agua utilizado en la cuenca del río Colorado se utiliza ah, para, los alimentos que consume el ganado. Eso quiere decir que la mitad del agua se utiliza para cultivar alfalfa y otras hierbas de las que se alimenta el ganado. Eso no es una crisis del agua. Cualquier persona de las partes unidas de Estados Unidos, si nos escuchan, nos dirán, tienen una estructura legal arcaica que no les permite hacer lo que necesitan hacer. Pero esto no es difícil. Esto consiste en quizás dedicar menos agua al cultivo de alfalfa y de hierbas que consumen los rumiantes. Y vamos a hablar ahora de forma específica de la cuenca baja. Tenemos el distrito de irrigación imperial. Este distrito utiliza más agua en un año que cualquier otro estado de la cuenca. El uso anual del distrito de irrigación imperial es mayor que el estado de Arizona, es mayor que el estado de Colorado. La nación depende de una parte de lo que produce el distrito de irrigación imperial y todo esto crece en noviembre, diciembre, enero y febrero. Esos son los meses más bajos. Son los meses en los que menos agua se consume del año. El uso del agua por el IID aumenta 3 veces en verano, en el tiempo en el que estamos ahora, en mayo, junio y julio. Los únicos cultivos que se cultivan en ese lugar son la alfalfa y la paja. No se cultiva ni brócoli ni cebollas. Entonces creo que no es un problema difícil de solucionar, excepto por este pequeño problema relativo a la ley. Y como Tina Shields me dijo una vez, tenemos agua, ¿quieren pagar por ella? Vale, pues está bien, pero es nuestro agua, lo siento. Entonces, ¿cómo se estableció la parte de, del oeste de América? Pues a través de la agricultura. Entonces, al principio, ¿quién tenía los derechos de agua senior? Las entidades que querían cultivar alfalfa y paja. El problema que tenemos ahora es que tenemos que cambiar de forma completa la estructura de las leyes.
Y me van a decir, en este país disfuncional de Estados Unidos que tenemos ahora, ¿cómo vamos a abordar estos problemas? En la cuenca baja, el problema es que las entidades más vulnerables son las municipalidades, sobre todo los que se encuentran en Central Arizona Project. Tienen los derechos más, los mínimos derechos. Central Arizona Project está intentándolo en los últimos meses, en marzo, abril de 2026, de acuerdo con los informes anuales. El CAP está tomando menos agua que en los últimos 15 años. Pero solo podemos reducir el uso del agua cuando estamos aprovisionando a la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. Entonces, creo que podemos reducir también, no se puede reducir tanto en zonas urbanas, también tenemos que pensar mucho en la agricultura. Tenemos que pensar en la irrigación deficitaria, hacer un cambio de cultivos, lo que sea. Pero creo que tenemos que hacer que el riego sea más eficiente. Y lo último que me gustaría decir, que creo que es un problema a largo plazo, es que tiene que haber un mercado interestatal entre cuencas. Es absurdo decir que no podemos reducir el uso de agrícola en la cuenca alta y sí en la cuenca baja. Y al final, la cuenca alta va a tener que ponerse de acuerdo para comprar y la cuenca baja va a decir, vale, pues vamos a reducir el consumo de agua, pero la obligación de la cuenca alta no puede ser cero. Esa es la posición de la negociación. Este es el lugar en el que nos encontramos ahora. E imagino que las entregas del lago Powell pues van a seguir siendo bajas durante los próximos años. Esto es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Jack. Como el oficial de NatBank Salvador dijo en la última cumbre del agua de NatBank, dijo, no vamos a poder hacer nada con la crisis hídrica si no gestionamos primero la agricultura. Porque las ciudades pueden intentar hacer muchas cosas, pero al final la gran carga viene de la agricultura. Entonces hay que hacer algo ahí. Sé que Sam está conectado, sé que Sam quiere decir algo antes de que pasemos a las implicaciones binacionales. Veo que Sam se está moviendo de un lado a otro y cuando empieza a moverse quiere decir que quiere intervenir. Sam, ¿quieres decir algo antes de las implicaciones? La verdad es que estaba disfrutando mucho de la conversación que estaban teniendo y estoy muy contento de saber que estamos hablando de estos temas serios y que estamos siendo específicos a la hora de hacerlo. Yo creo que es algo muy importante. Mm, Muchísimas gracias a Jack, a Mike y a Gina por las contribuciones. Creo que con Jack estuve hace unos meses o 4 meses, estuvimos en Colorado, en Denver, y estuvimos hablando sobre todo esto. Y también dijimos que no tenemos un problema de agua, tenemos un problema de prioridades, es decir, qué es lo que estamos priorizando. Y lo mismo con Mike y el resto. Así que bueno, yo agradezco mucho que estén aquí hablando de forma abierta sobre los inconvenientes de la ley, de los derechos de la ley. Si tuviésemos una varita mágica, ¿qué podríamos hacer? Así que bueno, eso es todo. Estoy muy agradecido de tenerles aquí. Muchísimas gracias, Sam. Pues ahora vamos a pasar a las implicaciones binacionales, porque el plan de contingencia tenía un elemento binacional. Era la minuta 323, 319, 323, con ciertas escaseces y entregas a la parte de México. Ahora sabemos que hay un proceso de toma de decisiones muy complejo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo creemos que esto va a evolucionar? Sobre todo pensando en las obligaciones con México y cómo se ve esto para México.
bajo las asignaciones del Tratado de Agua de 1944. Las asignaciones se van a tener que producir, es que no se pueden evitar. Y las expectativas es que va a haber más escasez. Por supuesto, no necesitamos una bola mágica para saberlo, así que me gustaría saber qué es lo que piensan. Gina, empezamos. Sí, puedo empezar. Y me gustaría volver a destacar algo que dijo Mike al principio, que en el acuerdo de la cuenca y en la colaboración ha sido la norma. Y una de las principales historias de éxito ha sido todos los acuerdos firmados entre Estados Unidos y México. Yo he trabajado en cuencas de ríos internacionales y la relación, el Tratado de Aguas de 1944 entre Estados Unidos y México es un acuerdo único gracias a este proceso de minutas, de actas que fueron capaces de amendar el tratado y mantener el tratado seguro, proteger el tratado sin amenazar lo que está ocurriendo entre ambos países. Y además también me gusta mucho lo que se ha mencionado sobre que ahora se está convirtiendo en una telenovela. Así que bueno, yo estoy intentando ponerme al día y yo creo que esas minutas nos muestran qué es lo que es posible hacer. Además, han respondido a diferentes crisis, el terremoto de 2010, hemos visto diferentes ONGs medioambientales que formaban parte también de estas minutas. Entonces vemos que al final se han expandido a lo largo del tiempo. Como ahora también tenemos que pensar a corto plazo, quizás tenemos la oportunidad de tomar algunos riesgos. Como vimos en el plan de contingencia de 2019, México sí que acordó en compartir esta escasez y firmó en el plan que los estados se habían acordado que efectivamente sí que iban a cumplir con su parte del puzzle. Y esto es un poco lo que estamos viendo ahora. La prioridad es entender qué es lo que va a ocurrir en la parte de Estados Unidos. Y como no lo sabemos, pues también nos cuesta saber cuáles van a ser las implicaciones para México. Y esto es cierto pues para México, también para naciones soberanas, para las naciones tribales y de forma general estoy hablando. Yo creo que depende de verdad de Estados Unidos y de los estados para poder tener un acuerdo. Y yo creo que México, como siempre ha hecho, siempre va a querer formar parte del proceso como ya lo ha hecho. Entonces, yo creo que la pregunta ahora es cómo se va a verse esta participación. Mike y Jack quizás tienen más contribuciones específicas sobre cómo se va a ver, qué implicaciones va a haber. Muchísimas gracias, Gina, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual entre las relaciones de México y Estados Unidos, porque sabemos que ahora mismo, pues, las relaciones no son fáciles, son tensas y el tema del agua también ha sido contaminado por otros temas. Para mí esto es un umbral, ¿verdad? Es un antes y después. Antes y después del año 2026, temas hídricos entre Estados Unidos y México. Mike, ¿qué piensas? La verdad es que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Gina y sobre todo que entre el acuerdo de México y Estados Unidos, cuando hablamos de agua, la verdad es que lo que se ha logrado es increíble y sé que hay un contexto político que ha hecho que todo esté en llamas en cuanto a, bueno, a todo, pues el tema de las drogas, etcétera. Y esta es una de las historias positivas que hemos escuchado que sigue avanzando entre Estados Unidos y México. Ya sea cuando hay una administración republicana, demócrata, poco importa. Yo creo que esto es algo muy valioso e importante, porque va a ser muy importante también para seguir avanzando. No obstante, el contexto es un gran desafío para las relaciones entre México y Estados Unidos, saber cómo vamos a seguir avanzando con NAFTA. Tenemos problemas con el Río Grande, con las entregas, tenemos todos los elementos para hacer pues que de verdad haya problemas. Y aún así, a día de hoy, de ambas partes se ha trabajado de forma conjunta para hacer avanzar las cosas. Y lo que tenemos que tener en cuenta ahora, más allá de lo que ocurre en Estados Unidos, es lo que ocurre en México. Ahora México se está llevando a cabo un proceso muy interesante porque están aplicando una reforma de las leyes hídricas y eso va a crear más tensión en la parte
de México en cuanto a lo que va a ocurrir con el río Colorado. Entonces, los agricultores mexicanos estaban mirando esto y me dicen, ay, pues del norte me dicen que voy a recibir menos agua y del sur de México City me dicen que se van a quedar con algunos derechos de agua porque yo no los estoy, entre comillas, utilizando de forma adecuada. Esto hace que las personas del Valle de Mexicali y los agricultores de México pues van a tener mucha presión y va a haber tensiones, por supuesto, si están fuera de las oficinas de Conagua o de la Comisión Hídrica Nacional, pues es que creo que va a haber protestas, por supuesto, todos los días va a haber personas fuera de sus oficinas y les van a decir es que tienen que parar, ya sea de la parte de Estados Unidos o de México, porque al final acaba siendo lo mismo. Habiendo dicho esto y retomado lo que decía, si miramos la delta del río Colorado, el grupo de gobiernos, organizaciones no gubernamentales están trabajando por llegar a tener conexiones durante más de 200 días. Esto ha sido un gran éxito. Más de 1.150 acres pies han tenido acceso al agua en esta zona. Y sí, esto va a ser un problema y cómo llegarán y probablemente reduciremos el consumo del agua que tenga México, pero probablemente México se beneficie más del agua que reciba y cómo la usan. Y esto es importante porque el agua se ha convertido en un bien muy común, independientemente de cómo lo tratamos. Y uno de los mayores problemas es el desperdicio del agua. Nos centramos en el desperdicio. Les garantizo que los próximos 15 años nos centraremos en el agua, en la capacidad de limpiarla, de cómo llega a las aguas de Baja California y a las playas de Baja California, cómo podemos reutilizarla y cómo podemos utilizarla. Esto necesitará más cooperación, cooperación binacional, para que las personas se den cuenta de que podemos transformar el agua en agua utilizable. Hemos visto esto en el río Santa Cruz, en el que estamos tratando el agua y la estamos devolviendo al río. También en Mexicali tenemos un piloto de 3 millas que cumple con los estándares nacionales y que no ha requerido mucha inversión, pero sí compromiso de la comunidad. Y eso está saliendo adelante. Creo que por la parte mexicana va a tener más problemática por lo que está pasando en México que por la parte del río Colorado, porque el gobierno federal está presionando al gobierno mexicano. Tengo que decir que estoy completamente de acuerdo. Creo que México tiene más problemas dentro que fuera con Estados Unidos. Así que este es el origen de todo. Jack, ¿cuál es su opinión? En primer lugar, solo quiero decir que uno de los mayores privilegios de mi vida ha sido tener la oportunidad de trabajar en temas binacionales. Sam y yo cruzamos caminos hace décadas y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pasar 15 años trabajar en esta zona en Río Bravo. He sido completamente afortunado de estar presente en 2014 cuando se liberó el agua y llevaron a cabo el pulso flujo. Esto me emociona realmente ver toda la trayectoria de mi carrera en esto. Para ser eficiente, voy a compartir una diapositiva. Un momento. Bien, yo he pensado mucho sobre esto. Tengo un taller de escritura. Tal vez reconozcan algunos nombres de los autores. Escribimos y todos hemos realizado distintos hitos en nuestras carreras y ahora escribimos. A finales de marzo publicamos este trabajo de 30 páginas. Es
un trabajo minucioso en el que hablamos sobre el Tratado del Agua de 1944, las minutas que propusimos, que también proponemos que se revise el tratado con México y en lugar de tener una cuota fija, negociar con México un- una proporción del flujo natural. Y creemos que este es el camino a seguir. Pueden descargarse este documento interminable en en, en la página principal de esta web que tienen ahí. Si van a la página web de los estudios del río Colorado, ahí lo encontrarán, porque ahí tienen muchísimo más detalles sobre lo que yo les pueda contar aquí. Me gustaría aclarar un par de puntos. Todos sabemos que necesitamos a México para tener un acuerdo comprensivo post 26. Y esto recién pasó a finales del año pasado. Así que vamos con muchísimo retraso. Vamos muy retrasado, incluso cuando establecimos un primer diálogo con México. Pero en diciembre hubo una reunión en Las Vegas en la que los representantes de México se comprometieron y garantizaron que México forma parte de esta partida. México ha aceptado de una manera constante que van a ser parte de la solución. México está dispuesta a reducir el uso a cambio de almacenamiento y probablemente apoyo financiero también. Pero esta naturaleza, vemos que el viernes pasado se publicó una propuesta en la que la cuenca baja asumía que México iba a aceptar la cuota de 250 acres-pies. Ni siquiera le preguntaron a México. Así que estas negociaciones deben ser un poco más cuidadosas. Nosotros proponemos en nuestro documento, el que pueden leer, que la cuota sea proporcional. Pero México está dispuesta, y esto es importante. Evidentemente, otro problema que igual queda en- un poco más olvidado, y es que los problemas de la sequía, la gestión del río Colorado y quién siente esta reducción sobre el uso del agua en el río Colorado. Ya sea que esto esté vinculado a la situación del Río Grande, Río Bravo, están en el mismo tratado. Y como todos sabemos, los usuarios de Estados Unidos en Texas es- están procesando el flujo del río, así que todo está al revés. Hay una tensión constante sobre si los problemas del Río Grande, Río Bravo y el Río Colorado están vinculados o son independientes. Las cuencas, los estados del Río Colorado no quieren tener ningún tipo de vinculación con el Río Grande porque se temen que haya un quid pro quo en esto. Y esto es algo que queda un poco en segundo plano, ¿no? Otras dos cosas que dan miedo, ¿no? Sabemos que la administración de Trump cortó el acceso de Tijuana a buena calidad del agua. Una decisión terrible, hace 6 meses. Y probablemente lo más aterrador de todo, yo sé que hay conversaciones informales que se han tenido en Washington, D.C. de personas que tenían poder, pero ya no lo tienen, que dijeron que deberían empezar a hablar sobre lo que podría acontecer potencialmente
con el agua si llegase a suceder lo peor entre las relaciones entre México y Estados Unidos. No puedo contarles nada más, pero son escenarios horribles sobre lo que puede hacer la administración en México. Y estamos hablando de lo peor. Da miedo. Y lo último es que creo que es importante distinguir cuando hablamos sobre el agua pasando la frontera internacional. Hay dos problemas. ¿Cuál es el total del agua que cruza esa frontera y cuál es el agua que se derivará al canal y los distintos campos? Son problemas diferentes a si el agua se derivará. Lo que hemos aprendido ahora es que no podemos pasar agua más allá del área limítrofe del sur. Y estas plantaciones vegetales del delta se están manteniendo con un sistema de irrigación del agua porque no pueden pasar más allá de San Luis. Y por supuesto, México va a defender su derecho a distribuir el agua y cómo la reparten y llega a los distintos campos de Tijuana. Pero este problema es diferente a los problemas del delta. La distribución del agua del delta representa una perspectiva de justicia ambiental, hacer lo que debemos hacer porque debemos hacer lo correcto y esto, aunque sea una locura, es destinar agua al medio ambiente. Y cuando hablamos de esto en el estado de Arizona, hay personas que dicen, este no es nuestro problema. Los mexicanos quieren mejorar el delta, quieren destinar 1,5 millones al delta. Es una responsabilidad. Para mí esto es una responsabilidad porque nosotros somos responsables, tenemos el 90% del agua, pero hay personas que no piensan así. Los problemas del delta deben ser afrontados de una manera diferente y deben tener mayor sentido de responsabilidad de la cuenca, de que Estados Unidos también es responsable de la salud del delta en México. Pero yo defiendo que es un problema diferente al de cuánta agua cruza la frontera para el uso de los consumidores y la agricultura y las ciudades. Y creo que estos son dos temas importantes de cara a seguir adelante. Hasta aquí. Muchas gracias. Es un problema complejo, peliagudo, tanto interno en ambos países, ¿no? Cada país tiene sus problemas peliagudos. También tenemos el desafío físico. Randy estaba compartiendo también otro documento. Jack, si pudieras mandar el link al documento por el chat para que la gente lo pueda tener a mano. Y Randy también publicó una publicación sobre el Valle de México, utilizando y los efectos en los niveles del agua. Qué bien escuchar su voz. También podemos Sí, también lo ponerlo en la podemos web. publicar en la Rani. página web. Sí, yo iba a decir otra cosa que no sé si se ha tenido en cuenta porque yo estoy trabajando con la oficina, con USGS, y es que estamos desarrollando un modelo de optimización
están tomando aguas salinas adicionales de los valles de Yuma para prevenir el que todo lo que está ocurriendo. Entonces va a haber una entrega al agua del río Colorado y entonces estamos intentando desarrollar un modelo de optimización que nos permita pues tener diferentes pozos para entregar agua adicional además del agua del río Colorado. No sé si esto se está teniendo en cuenta dentro de las negociaciones del tratado, pero bueno, creo que lo que era importante mencionarlo. Y esto es diferente a las minutas que se han mencionado anteriormente. Sí, me gustaría hacer un seguimiento en cuanto a lo que Randall acaba de decir. En la propuesta de la cuenca baja, que por supuesto también forma parte de la negociación, no es como la propuesta no va a ser aceptada en el otro lado de la frontera, ¿eh? Así como así. Pero la cuenca baja pide estudios de algunos temas de infraestructura clave. Y uno de estos temas clave es que hay 3 estados que han pedido estudios detallados e inversión para aumentar la eficiencia del uso de agua en la infraestructura en el área del Valle Yuma. Entonces han pedido de forma explícita las condiciones de Yuma para saber cómo pueden utilizar el agua de forma más eficiente. En el estado de Arizona, por supuesto, hay que empezar a utilizar el agua de forma más eficiente si van a tener más agua dentro de la CAP. Sí, también me gustaría mencionar algo. Veo que el título también habla sobre el agua subterránea y yo creo que es algo que podemos, pues, no tener en cuenta porque las conversaciones siempre se basan en las aguas superficiales. Y cuando no hay agua superficial, pues las personas lo que hacen es bombear agua subterránea. Es verdad que la conversación de hoy se centra en el agua superficial, pero si continuamos en el mismo camino que estamos, pues esto nos va a llegar a la escasez también del agua subterránea. Y esto podría tener impactos muy severos. De hecho, esta semana estaba leyendo algo sobre el porcentaje del agua del río Colorado que venía de agua subterránea. De hecho, ya quizás tú conoces estos números mejor que yo, pero no son números insignificantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, muy buen punto, Gina. Gracias por mencionarlo. Sí, siempre queremos hablar también sobre el agua subterránea, ¿eh? Pero es que nunca es suficiente porque tenemos tantos problemas con el agua superficial. Con el Río Grande, por ejemplo, ya tenemos problemas. Pero por supuesto, el agua subterránea no está esperando y tampoco le va mejor que al agua superficial en ninguna de las dos cuencas. Sam ha compartido otra publicación. ¿Quieres compartirla? ¿Quieres mencionarlo? Sí, hace un par de meses o 3 hablamos con Jay Famiglietti y presentó un informe sobre el agua subterránea en el río Colorado. Y Jay nos dice que tenemos que tener cuidado, tenemos que hablar del agua superficial, pero también del agua subterránea, como Gina ha mencionado. Y Rosario, es que estoy intentando pensar de forma positiva, porque estamos viendo los problemas del río Bravo. Y quizás me equivoco con lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo creo que esto está más relacionado con la voluntad política. Porque lo que yo estoy viendo de todos ustedes es que ustedes ya tienen pensamientos muy estructurados sobre cómo se pueden mejorar las cosas. Están presentando propuestas. Y entonces me pregunto, ¿por qué estamos en esta condición o en esta situación? Pues no sé.
Hay cosas en la ciencia en las que podemos seguir trabajando, pero yo creo que en este caso tenemos que hablar también de esa voluntad política. Y me molesta porque está fuera de mis manos, es como que está fuera de nuestro control. Si hubiese algo que pudiésemos hacer científicamente, yo creo que es mucho más fácil compartir agua que compartir la escasez. Y el problema de ahora es compartir la escasez, es decir, quién va a pagar por ello, y no solo desde el punto de vista económico, sino también social y político. Y quién pues va a dar su brazo a torcer. Creo que nadie quiere darle el brazo a torcer, sobre todo cuando también hablamos de partes económicas, políticas, etcétera. ¿Qué piensan relativo a lo que ha dicho Sam? Y el hecho de, pues, de decir, no tenemos un problema de agua, tenemos un problema de prioridades. No podemos cambiar esto en un año. ¿Tenemos tiempo para cambiarlo? ¿El sistema nos permite hacer estos cambios? En un año a lo mejor. Dejo el micro a quien quiera cogerlo. Yo creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Decimos, vamos a hacer esto o lo otro, pero al final no se hace nada. Y como Gina y Jack ha dicho, pues al final ha habido plazos estos 3 años que no se han respetado, porque es como decir, bueno, pues yo no me importa lo que diga el acuerdo y voy a hacer lo que quiera. Y la naturaleza sigue funcionando. Tenemos 25% en Colorado y estuve en Denver hace un par de meses y tuvieron un racionamiento de agua en Denver. Hola, en Denver. En Arizona es normal ver racionamientos de agua, pero es que en Denver, entonces yo creo que la realidad le está azotando directamente. El gobierno federal, como Jack ha mencionado, ya ha hablado de una gestión de crisis del agua. Estamos hablando de 6 millones de acres pies para la cuenca baja. Y eso es serio. Tenemos un recorte de 1,5 millones y no hemos tenido la aprobación de nadie, no se ha perdido el permiso de nadie. Entonces, si esta es la forma en la que va a producirse, pues podemos seguir hablando de qué es lo que va a ocurrir. Pero todos sabemos que va a haber litigaciones. Litigaciones que van a estar ahí pues para siempre. Y la realidad es que hay personas que van a tomar decisiones para que el uso de agua haga que tengamos agua disponible. Porque si no podemos tener un acuerdo, pues yo voy a tomar una decisión para usted y voy a priorizar dependiendo de lo que yo necesite. Vale, naturaleza y después al gobierno federal, imagino, ¿no? Gina. Sí, estoy de acuerdo. Creo que todo al final nos está llegando, pero es que no hay otra opción. Es decir, es muy tarde, pero aún así tenemos que trabajar pues con lo que tenemos ahora mismo. Y cuando yo pienso en la falta de voluntad política y los desafíos a los que nos enfrentamos para que todo el mundo esté de acuerdo, pues como han dicho, hay muchas buenas ideas ahí afuera, hay más informes, nuevas cosas que podemos hacer o enfoques, pero es muy difícil generar esta voluntad para hacerlo. Y sobre todo creo que por la escala o el riesgo que implica que alguien esté de acuerdo para hacer algo y que la otra parte no lo esté, etcétera. Pero algo que sí que me ha ayudado a mí para sentirme menos pesimista es pensar en los diferentes niveles de la agencia. Es decir, no todo se tiene que producir a nivel de la cuenca. Lo que vamos a ver es qué es lo que podemos hacer poco a poco y esto es lo que Mike dijo anteriormente, qué podemos hacer de forma local para que luego esto pueda escalar, para crear precedentes y luego ver los cambios que podemos generar y así generar esta voluntad política mostrando desde lo local qué es posible. Y por supuesto, es muy fácil ser pesimista porque no tenemos una agencia y si pensamos así a nivel de la cuenca, pues es fácil ser más pesimista. ¿Puedo compartir una diapositiva muy rápido? Me gustaría explicarles qué es lo que ocurre en la parte baja del Colorado. Sí, espera un momento, sé que ya quería decir algo. La verdad es que tengo muchas ganas de escuchar lo que Randall quiere mostrarnos. Yo tengo dos observaciones que añadir.
Algo que me molesta sobre las negociaciones en Estados Unidos es el hecho que los ciudadanos de a pie no tienen derecho de participar en esta discusión, en esta conversación. Y lo que está ocurriendo es que estamos dando por hecho que es algo muy técnico y que es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que dejar que los negociadores trabajen en este tema a puertas cerradas y que puedan llegar a un acuerdo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que esto ha tenido una influencia en las opiniones de los ciudadanos de Estados Unidos. Y bueno, yo vivo en Utah, así que la verdad es que muchas veces no confío en los estados de la cuenca alta. Y aquí voy a dar un ejemplo de por qué no se les da a los ciudadanos este derecho. ¿Cuál es la postura de los estados de la cuenca alta? Dicen, vale, pues tenemos derecho a utilizar más agua y desde un punto de vista totalitario tiene sentido. Pero nadie ha preguntado a los ciudadanos de la cuenca alta si quieren más agua en sus ríos. Nadie ha dicho, nadie ha destacado el punto esencial, que cuando hay alguien en la cuenca baja que utiliza más agua, esto quiere decir que hay más agua que se queda en los ríos para dar servicios a los ecosistemas. Y esto es algo que nunca se menciona. Y el ciudadano de a pie se queda ahí como si estuviésemos todos en la plaza de San Pedro esperando a ver el humo blanco que salga de la chimenea, pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que son unas negociaciones a puerta cerrada donde solo participan abogados, tecnócratas, a puertas cerradas de nuevo, que están discutiendo sobre valores utilitarios y uso. Y yo creo que ese es un problema esencial. Cuando hablamos de las negociaciones de Estados Unidos con México, pues por supuesto tiene que ser gobierno a gobierno, pero es algo diferente. Pero dentro de Estados Unidos es algo diferente. Y luego, este grupo de escritura del que formo parte, pues nosotros lo que hemos hecho es crear un artículo el pasado septiembre e hicimos un equilibrio de masa de, en la cuenca. Y dijimos, mira, aquí tenemos un escenario. Y si volvemos a tener un invierno seco, pues esta es la mala situación en la que nos vamos a encontrar. Estamos en un proceso de revisitar pues lo que hicimos. Lo que vamos a hacer ahora es escribir otro artículo y de hecho queremos lanzarlo o sacarlo a principios de junio. Siempre hemos hablado del almacenamiento de los embalses, hablando del almacenamiento activo. Eso quiere decir que cada gota de agua que está por debajo de, de un nivel. Pero ¿qué ocurre? Que una vez bajamos de ese nivel tenemos grandes problemas a la hora de gestionar el sistema en la presa del Cañón Glen, por ejemplo. Podemos tener muchos problemas, sobre todo a la hora de cuánta agua estamos liberando aguas abajo. Y esto ha añadido 3 millones acres pies. Entonces, si echamos un vistazo al almacenamiento accesible real, que es superior a 1.000 pies en el lago Medo, superior a 3.500 en el lago Power, pues nos damos cuenta de que si el siguiente invierno vuelve a ser un invierno seco, estamos en un nivel de alarma de crisis. Vamos a estar plenamente en la crisis. Y si el año que viene repite el 2023, pues solo vamos a estar en el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Porque el uso del agua de la cuenca es 12,5 millones acres pies. Entonces necesitaríamos tener el 2023 una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y eso no va a ocurrir.
Solo tenemos un año húmedo entre muchos secos. Por eso mismo tenemos que reducir los usos de consumo de agua. Y aún así no vamos a resolverlo. Entonces no vamos a salir de este problema, incluso aunque tengamos un año húmedo. Randy, ¿qué querías comentarnos? Un par de cosas. Lo irónico es que retomando el tema de la ribera y la gestión en América, Riva Chávez y yo escribimos un capítulo en el que estimábamos este flujo que eran 6.000 acrepiés al año y a través de esto lo traspasamos al canal. Pero creo que muchas de las personas no tienen en cuenta son los aspectos climáticos. Ya que hablaba un poco de esto, les voy a mostrar esta diapositiva. Proviene de un documento muy bueno de Timicena en 2009. Les registra los acontecimientos climáticos de esta zona y aquí vemos PDO y AMO y distintas combinaciones. Vemos que hay entre un 20 y 40% de flujo mayor en estas condiciones y vemos un 20% menos del flujo en estas condiciones. El flujo en el Niño y el pidió y también el Niño con el agua fría. Vemos también un periodo frío y también la Niña y un periodo cálido. Estos son los problemas variables del clima y creo que no se tienen en cuenta en estos márgenes y vemos que los próximos 30 a 60 años los PDOs y ENSO van a aumentar, no es solo el ENSO. Y la ironía es que cuando estábamos trabajando en esa zona, hubo una queja por parte del gobierno de México que había un flujo muy intenso de agua pasando la frontera y fue cuando establecimos este documento y ha sido un tira y afloja, pero ha habido distintas fases, pero al final siempre una de las partes está descontenta con con este uso del agua. Sí, y según las predicciones este año tendremos un niño muy fuerte que además va a llegar muy pronto. Así que gracias, Randy, por esto. También quería comentar que han compartido por el chat un documento sobre la litigación. Toda ha compartido este documento. Habrá bastante acción en la corte y esto es un documento sobre el Río Grande sobre el que podemos aprender por si se llega a tocar este tema. Muchas gracias, Todd, por compartir este documento. Tienen el link en el chat. Estamos ya llegando al final de nuestro tiempo, El de la sesión, no el del mundo. Eh, el final de este coffee break. Soy tan dramática. Estamos llegando al final del tiempo. Pero me gustaría preguntar por unos comentarios finales por parte de los panelistas para resumir las intervenciones. Quien quiera empezar, la palabra es suya. Uy, no nos gusta la democracia aquí, ¿no? Entonces, Gina. Sí, claro, por supuesto. Creo que alguno de los comentarios que ya he dicho es que creo que es un caso de optimismo que he ejercitado este último semestre intentando terminar con una nota un poco más positiva, igual no tan lúgubre. Recordar que tenemos posibilidades, que la cooperación histórica
durante mucho tiempo ha sido la norma. Recordar las cosas que nos han dado frutos, recordar que aunque las cosas no salgan como queremos, siempre hay un lado positivo. También en la cuenca del río Colorado la colaboración ha sido buena en los últimos 30, 40 años, principalmente por la litigación, habiendo ido tan mal, al menos eso es lo que he escuchado, y teniendo esta experiencia de las cosas no salir tan bien, pasar por este periodo en el que las personas están más dispuestas a hablar y debatir las cosas y llegar a acuerdos, creo que podemos aprender de errores pasados y seguir aprendiendo de estos pequeños errores que aún podemos seguir cometiendo. Creo que tenemos también mucho margen y muchos ejemplos que nos pueden dar optimismo de aquellas cosas que igual pueden quedar un poco más fuera de nuestro control, pero podemos paliar. Sí, Gina, perdón si no les importa, estoy completamente de acuerdo con Gina. Creo que si bien todo parece lúgubre y tenebroso, creo que en los momentos de caos es en los que el liderazgo aparece. Y creo que lo estamos viendo en cuanto a los estados de la cuenca baja, el triestato, y vemos una dinámica en toda la cuenca, no solo la cuenca baja. Y estas serán las personas que tendrán la habilidad de unir a las partes interesadas. Jack decía que la cuenca baja no va a tomar ninguna decisión y todo esto, pero estamos escuchando esto y lo difícil es escuchar y tomar acción. Entonces, estas personas que tienen el don de la comprensión, de la diplomacia, serán capaces de encontrar un camino cuando parezca que no haya uno. Y sé que saldrán, sé que lo están intentando y creo que lo seguirán intentando, pero creo que con este esfuerzo veremos un buen liderazgo. Esta es mi nota positiva. Creo que saldremos de esta más fuertes en cuanto a los acuerdos que tomaremos en el futuro. Por Dios, no he pensado esto lo suficiente. Voy a decir un par de cosas y Gina y Mac tienen que defenderme. Esto es como David Downer en SNL. No puede ser el último. Gina y Mike tienen que volver a hablar y resumir esto, porque yo me niego a ser el último, me niego. La discusión sobre en qué punto estaremos en el futuro está completamente errada. Esta será la última vez que hablemos sobre esta desigualdad entre la cuenca alta y baja. El futuro del río Colorado tendrá que debatirse en el sector económico, en qué será lo mejor para Estados Unidos, sobre el futuro de la agricultura, temas grandes. Y no estamos hablando de esto ahora, así que espero que, que, que hagamos el trabajo tan grande que tenemos por delante. Debemos trabajar en esto, todas las ONGs deben trabajar en esto. Gina es el futuro. Todas las personas jóvenes que tienen energía presentes aquí, les hemos dejado un jaleo terrible y tienen que atajarlo. En Nevada le preguntaron a John qué iba a pasar y dijo que íbamos a tener 2 años, 3 años bastante malos para alcanzar un acuerdo que no satisfaga a nadie y creo que esto va a pasar. Incluso esta propuesta de la cuenca baja solo nos va a dar 2 años. Pero me gustaría alegar por suplicar a todos que pensemos cómo lidiar con el agua en el delta, cómo superar este valor utilitario del agua que tenemos ahora, cómo podemos alcanzar la igualdad
del agua, cómo podemos garantizar que llegue el agua y cómo llega de una manera adecuada, cómo podemos debatir y hablar sobre el futuro de la agricultura en la cuenca. ¿Cómo gestionamos el ambiente esencial del río? Pero en esta necesidad tan desesperante por esperanza que traigo conmigo, si miramos a un desafío real, vayamos al Río Grande. ¡Ay, Jack! Ha cambiado el tema. Bueno, sí, el río Colorado va bastante mejor que el Río Grande. ¿Por qué? Por este flujo. Así que voy a tener esperanza. No me lo puedo creer. Yo tengo esperanza de que hay personas jóvenes con energía dispuestas a trabajar. Jack, déjame hacer una pregunta. Nos conoces desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Has visto estos recovecos tan oscuros? Cuéntanos la historia en los que has salido de este pozo oscuro en el que pensabas que no había salida. 2019, 2014. Danos un ejemplo. No, bueno. Uf, yo diría que cuando el secretario Babe abrió las puertas para este flujo controlado, yo estaba allí. Yo estaba en el Río Grande con los equipos binacionales y fue una experiencia maravillosa, una de las mejores de mi vida. Pero nada se compara con estar ahí, estar en las cuencas del río, en esta pequeña esquina de Arizona, viendo la ciudad de San Luis llegar al río. Fue completamente emocionante, me saltaban las lágrimas y ha sido lo más maravilloso que yo he visto en mi vida. Lo atesoraré para siempre. Y por supuesto, 4 meses después no había agua en el río. Pero tengo que creer que hay esperanza, porque también décadas antes había estado en reuniones con Jennifer Pett y distintas personas a las que tildaban de estúpidas y de ilusas y han alcanzado cosas, así que tengo que creer que esto puede suceder. Y diré que he pasado mucho tiempo en el Gran Cañón y yo siempre digo que el mayor problema de la cuenca es el delta, no es el Gran Cañón, es el delta y hacer lo correcto en el delta, porque tenemos distintas necesidades y allí debemos tomar las decisiones más valientes. Y por eso todas las personas que trabajan con la problemática binacional deben seguir trabajando en esto porque es lo más importante. ¿Ves, Jack? Yo sabía que tenías un final potente para nosotros. Ha sido increíble. Jack, para que lo sepa, estamos grabando. Y ahora podremos revivir este último comentario que ha hecho sobre la esperanza del futuro. Así que podrá escucharse cuando quiera y entonces todos podremos sentirnos mejor con nosotros mismos. No sé si Sam quiere decir unas últimas palabras antes de terminar. Sam, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. Solo estaba disfrutando de la conversación. Debemos empezar participando en estas conversaciones pensando que podemos hacerlo mejor. No podemos entrar pensando que estamos derrotados ya. Necesitamos entrar, dar lo mejor de nosotros mismos. Si lo vamos a resolver o no es otro tema, pero debemos intentarlo honestamente. Sobreviviremos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a Jack, Mike, Gina. Muchas gracias a Sam, a Rambi, a todos los que han participado. Muchas gracias.